muy especial al concejal Juan Pablo Montoya, al el patrimonio histórico de Envigado Juan Esteban Pajón, a nuestra secretaria Ruth Verónica Muriel. Aquí una cantidad inmensa de personajes que conozco que si me pongo a enumerarlos a todos no vamos a poder charlar. De todas maneras, el propósito de este encuentro es concientizarnos de que Envigado por tradición ha sido un emporio de saber. Aquí hay demasiados periodistas, historiadores, músicos, poetas, escritores de toda índole, y parece que Envigado nos hubiéramos estancado, nos hubiéramos anquilosado en el tiempo y nadie como que se propone sacar nada adelante. El propósito mío de este encuentro es que nos concienticemos todos de que hay que hacer algo, de que hay que empujar esto. Yo le decía al maestro, al profesor Memo Ángel, que él fue el que me motivó más que todo para este encuentro. Él fue el que me hizo caer en cuenta de que Envigado estaba pegado, que qué le pasaba a Envigado. Y dije, no, aquí hay mucho. Y yo, entonces, ¿qué pasa? Le dije, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y dije, vamos para ese cuento. Entonces, yo le diría que para mí esta es una fiesta de la sensibilidad de la palabra, donde vamos a tener el gusto y el placer de disfrutar todos conjuntamente, primero escuchando a estos grandes personajes que nos deleitan a diario en sus programas culturales que tienen. El maestro que ya me lo dijeron en la otra historia de Memo Ángel, las charlas con el doctor Soto, al profesor Reinaldo Espitaleta con Anverso y Reverso, y a nuestro periodista de nuestra localidad aquí, cuentista, escritor, poeta, de todo tiene nuestro amigo, es de aquí de Envigado, nuestro John Saldarriaga. Profesor, ¿por qué Envigado novelable? Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya me acordé de usted. Viéndola de frente, es que una vez es como que no se acuerda de los perfiles, aparte que sea muy raro, ¿cierto? Una trompa de elefante, alguna cosa. Pero ya me acordé, y qué alegría, hija, que esté aquí como secretaria de la Cultura. A ver, esto, ahí también iba a hacer una anotación, yo no sé de dónde sacaron tanta cosa de la hoja de vida. Yo había escrito hasta donde era profesor y padre de familia, ¿cierto? Pero de repente aparecen un montón de cosas que me dan mucho miedo cuando las hojas de vida son tan extensas. Porque de pronto sale uno con cualquier cosa y la gente piensa, hombre, este señor hizo tanta cosa para ser tan bobo. Lo mejor es que sean así corticas, pues, ¿cierto? A ver, frente a la pregunta de Jorge, claro, todo territorio es novelable, todo sitio donde haya una historia, que yo sepa, Envigado se llama Envigado, porque aquí pulían la madera que tiraban del retiro, ¿cierto? Y por eso hay unos talladores, creo que los de la iglesia de San Gertrudis, pues son unos genios, pues, para hacer tal en madera, que también dice la calidad de los talladores y la calidad del aguardiente que tomaban, que también como que mantenían borrachitos tallando. Entonces, todo territorio permite ser visto desde la historia, desde los personajes, desde la geografía. Nosotros tenemos una novela de la geografía que nunca supimos leer, por culpa de los profesores, precisamente, que es María. María es una novela de geografía. Eso es para aprender qué es una montaña, un valle, un río, la olla de un río, que es una etnografía, ¿cierto? Y lo mismo, pues, Envigado ha tenido muchas características, incluso que se sostenga como pueblo de clase media. Eso es muy raro en Colombia. Y si ven, aquí existieron empresas como Rosellón, como Peldar, y eso le dio un cierto carácter a la gente,
De todas maneras, hay una religión. John acaba de escribir una novela muy interesante sobre el cementerio y todo lo que sucede. Y Envigado ha dado de pronto algunas formas literarias en las que ahora está muy metido John Saldarriaga, desde, creo yo, desde Fernando González. Que Fernando González es el primero que pega Envigado con Medellín y con Bello, con una novela que se llama Don Mirócletes, ¿cierto? Y hace ese empate hablando de las costumbres, hablando de los errores, de las desmesuras, porque ser capaz de novelar un sitio implica decirlo todo, no es echar bellezas. Nosotros estamos llenos de poetas que no logran decir nada. A mí me cuesta mucho entender los himnos. Dice esta gente de dónde saca tanta cosa que no se cumple bien, ¿cierto? Porque cuando se va a narrar un territorio, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pogner en los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, de ahí aprendió García Márquez. Hoy un pedazo de Magdalena, ni siquiera es capaz de meterse al mar, sino que coge un pedazo del departamento del Magdalena. Es lo que está hecho Reinaldo con Bello, es lo que está haciendo John con Envigado. O sea, un territorio es como una casa, y una casa tiene toda la historia del mundo. Ahí viven y vivieron. Ahí hay escenas de todos los tipos. Ahí hay culinaria, ahí hay creencias, ahí hay miedo, hay alegrías. Entonces, para dejar hablar a mis compañeros, claro que Envigado es novelable porque tiene un perímetro. Aristóteles decía, lo infinito no existe, porque no sabría qué es. Si este micrófono fuera infinito, no sabría qué tendría en la mano. Pero como tiene límites, como está territorializado, lo puedo desarmar, descubrir todo lo que tiene adentro, por qué suena, por qué podría dañarse, etcétera, etcétera. Y eso es lo interesante de cuando se habla de un municipio que tiene límites, tiene perímetro. Por lo tanto, lo puedo entender revisando el adentro. Nosotros hemos tenido una literatura de pronto muy escapista, de no querer ver dónde estamos, cuando ahí es donde está la riqueza de cualquier relato. De Reinaldo, no sé. Reinaldo, basado en lo que viene hablando Memo sobre el territorio de Envigado y la apertura que él me está motivando y que promueve de por qué Envigado novelable. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera como decir que uno de mis primeros contactos con Envigado, pues han sido muchos, desde los tiempos de los merenderos que nos traían de la casa, porque a mi mamá le gustaba mucho el asunto de la música colombiana y todo eso, y a veces veníamos, yo tengo una imagen de Envigado en el parque, con un poco de gente que toca la guitarra y toca el tiple, y Envigado siempre me sonó a música como del terruño, a música de aquí, a música montañera, que a veces nos da pena decir que somos montañeros, ¿sí? Entonces eso es una imagen fugaz. Otra imagen que tengo de Envigado, yo de Envigado sé muy poquito, pero Fernando González nos empezó a mostrar Envigado, Manuel Uribe Ángel nos empezó a mostrar Envigado, un poco de poetas de aquí nos empezaron a mostrar que Envigado es una tierra sensible, que tiene una geografía, y no solamente una geografía física, sino que hay una geografía intelectual, hay una geografía, una cosa muy interesante de los imaginarios. ¿Cuáles son los imaginarios de Envigado? Entonces Memo dice, es un pueblo de clase media, y a mí en otra época me parecía más un pueblo de trabajadores, ¿cierto? De obreros, y que tenía barrios obreros, que tenía fábricas, que tenía chimeneas,
un pueblo fabril como otros del Valle de Aburrá, y en ese sentido este vallecito estaba unido por una cosa que se llama la producción y por otra cosa que se llama el trabajo. Envigado también está unido a los trabajos y los días, como diría un antiguo escritor de la Grecia también muy vieja, Hesíodo. Otra imagen que tengo de Envigado, por eso no me parece raro que John haya sacado una novela tan bella sobre Juana, sobre un cementerio. Los cementerios son absolutamente novelables, no solamente el cementerio de Envigado. Yo me acuerdo de un cementerio en Bello que ya no existe, que era el cementerio de Nazaret, donde nosotros íbamos a hacer unos juegos extraordinarios. Después yo leía a Shakespeare viajando, y de pronto vi lo de la calavera y todo eso. Y no, pero eso ya lo hicimos nosotros en Bello, en las ruinas de un cementerio, donde además íbamos a buscar los dientes de oro, a ver si todavía es Bello. ¿Por qué digo Bello? Porque, claro, sí, eso me parece horror, pero era así. Y porque además Bello, a propósito de los dientes, que no nada tiene que ver con Envigado, pues era el pueblo de los dentistas, de los teguas. Entonces eso era extraordinario, porque allá iba gente de Envigado a hacer fila en los gabinetes dentales de Ocelio Arroyave, ¿cierto? De Ocelio Arroyave, que fue, digamos, el tegua mayor, el tegua más, digamos, que es novelable. Yo no sé si han escrito una novela sobre Celio Arroyave, pero es un personaje que pertenece, por ejemplo, a eso que se llama Memo el realismo mágico, o el realismo antioqueño, o el realismo no sé qué, o el realismo de Carrasquilla. Celio era un viejo extraordinario porque se vino de Yarumal, como mucha gente que llegó a Bello. Me imagino que Envigado también persiguiendo las chimeneas, persiguiendo las fábricas, porque querían ser trabajadores, y si no conseguían entrar a esas fábricas, pues entonces se ponían a comerciar o a hacer otro tipo de oficios, entre ellos los de artesanías, que tienen que ver también con las iglesias. Las iglesias son muy interesantes por eso, porque también son lugares donde se ofrecían trabajos, y como en Santa Gertrudis, que vos decís lo de las vigas y lo de toda esa parte artesanal hermosísima, los acabados de una iglesia como la de Santa Gertrudis, que tiene que ver mucho con lo europeo, como todas las iglesias de nuestro territorio. Pero Envigado no, Envigado también, otra de las imágenes que tengo, ahora les sigo contando de Celio si les parece, pero otra de las imágenes, estamos hablando de Envigado, las iglesias tan extraordinarias que ¿cómo se llamaba este sacerdote? Eduardo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Eduardo Toro? Entonces Eduardo Toro, y de la cultura de Envigado. Entonces hacer en la iglesia de Alcalá, eso es una maravilla, ¿cierto? Esa combinación de tejar, de hacienda cafetera, todo lo que tiene que ver con la cultura. Es un tipo absolutamente admirable, Eduardo, con eso que hizo aquí. La otra iglesia es la de Santa Bárbara. Santa Bárbara es una cosa hermosa, y además que lleva el nombre de una de las santas que ya no es santa. Ya la Santa Bárbara hace rato la sacaron del santoral católico, porque está conectada con toda la santería, y con Changó, claro, con los rayos y con todo. Pero ya no es santa, y aquí tenemos todavía una iglesia que tiene que ver con esa ex santa. Eso es maravilloso. Ahí hay para escribir un poco de cosas sobre esa iglesia. ¿Ah? Los ex milagros claro, porque ya quedan por fuera, ya quedan en el destierro, en el exilio, los milagros de esa muchacha. Bueno. Y otra imagen que tengo de Envigado, que conozco muy poquito de Envigado, pero otra imagen fue en una de esas reporterías. Alguien me dijo, oíste, en Envigado hay una calle que es un barrio, una calle barrio. Y uy, ¿cómo así? Que es una maravilla, la calle, el barrio, todo eso pegado. Pero eso no es lo interesante, me decía la fuente, sino que además es una calle que tiene un poco de historias que tienen que ver con Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Con los liberales. Yo no sé si aquí se han conservado liberales, yo creo que está como mezcladito, ¿cierto? Pero eran puros gaitanistas. Y ¿cómo? Pero esto es un atractivo extraordinario. Yo en Medellín no he visto un barrio, una calle que sea de gaitanistas.
en Bello que eran laureanistas menos, ¿cierto? Entonces me vine a buscar a ver qué era la cosa con la calle, y en efecto era una calle que se llamaba Bandera Roja, ¿cierto? O así se sigue llamando, Bandera Roja. Entonces, listo, me encontré con me acuerdo que había un muchacho que vendía ¿cómo se llamaba el periódico de los gaitanistas? Había un periódico que sacaban en Medellín los gaitanistas, bueno, ahora me acuerdo del nombre, y también lo vendían aquí en Envigado, y ellos me empezaron a hablar de ese periódico gaitanista. Otra curiosidad que vi es que ellos me decían, era una gente que hablaba extraordinario, lo invitaban uno a guardar y decían, no, yo soy abstemio. Claro, tenía un guayabo en ese momento. Me decían, pero usted no sabe que nosotros somos únicos. ¿Cómo así únicos? ¿Por qué? Porque aquí, en esta calle, llegó una vez uno de los más grandes cantantes de las Antillas. ¿Cómo? A ver, cuente a ver. Daniel Santos, aquí estuvo Daniel Santos, y me dijeron la fecha y las circunstancias, yo no las recuerdo, pero me llamó mucho la atención que ese que ya habían bautizado en Medellín, en el Perro Negro, Gustavo, ¿cierto? Como el jefe, a don Daniel Santos de Puerto Rico, estuvo aquí. ¿Y por qué diablos vino Daniel aquí precisamente donde ustedes? Porque aquí tenemos la mejor marihuana del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo así que a ver, contamos eso? Sí, porque la cultivamos en Las Vegas del Río, y me mostró allá donde estaban Las Vegas del Río, y la regamos con aguapanela. No, pero ese secreto me lo va a llevar para Bello. Entonces, ese es otro recuerdo. ¿Y cómo no se ha hecho una novela sobre Bandera Roja? Porque fuera de todo eso, yo en una época hice una investigación en Medellín sobre las zonas de prostitución. Me parece muy atractivo el tema por muchas razones, de las zonas de tolerancia. Las zonas de tolerancia, y entonces me remataron con esta historia. ¿Qué pasó? A ver, aquí, allá donde termina la calle, estaba un sitio pero extraordinario. Yo no voy a decir el nombre de la señora porque de pronto los hijos están por aquí, o los nietos. Además, ya no hay una novela, pero sí hay como un poemario y una serie de notas muy bonitas sobre ese prostíbulo y sobre esa señora, que después me la encontré con su nombre, cuando con un escritor que ya murió, muy buen escritor antioqueño, Mario Escobar Velázquez, fuimos a hacer una serie de entrevistas y reportajes con prostitutas, y una de ellas era precisamente muy famosa y surgió en Bandera Roja. Ahí hay un poco de cosas para novelar, así como John, mira, hizo lo del cementerio, lo de Juana, lo de los sepultureros, lo de los rituales de la muerte. Eso es interesantísimo, narrar eso, así como los rituales de la vida, pero la muerte también hace parte de esos procesos, Humberto, que tienen que ver con un mundo extraordinario, rico, que Envigado tiene, y que me parece que ya hay, es una convocatoria, que haya más novelas, más poesía, más pintura, más música, más arte, ¿cierto? En Envigado, porque tiene todo lo que llamemos, todo territorio es novelable. Aquí hay vida, aquí hay historias, hay casas, hay arquitectura, hay cosas nuevas, hay cosas viejas, hay un proceso, unas dinámicas. Hay que leer los tiempos, ¿cierto? Hay que leer el mundo, el barrio. Otra cosa que tiene Envigado, que creo que todavía, por ejemplo, ello aún mantiene, aunque un poco ya muy pálidamente, que son el concepto de barrio, que después pudiéramos hablar de ese asunto tan bonito. ¿Por qué le llamó la atención a usted el cuento de Juan y la Enterradora, y que usted se metió en ese mundo como escritor que es, como investigador que es, acucioso? ¿Por qué se metió? ¿Qué nos puede contar de Juan y la Enterradora? Juana la Enterradora, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y porque me hayan llamado a mí también a estar aquí. Bueno, Juana la Enterradora, novela que presentamos en noviembre del año pasado, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, surgió
por muchas cosas. Yo siempre he pensado que Envigado es novelable y ese es uno de los tantos temas que yo he pensado que se pueden novelar. Cuando uno piensa en qué es novelable, uno inmediatamente como que quiere hacer un inventario de los temas más raros, más grandes, de los personajes más feos o más llamativos, o los hechos más singulares que puede haber en una población. Pero yo creo que incluso, y lo digo en una columna que publiqué ayer en Gente, así sea que Envigado no haya tenido sino una sola persona, un solo habitante en toda su historia, y esa persona desafortunadamente o afortunadamente llevó una vida muy plana, sin aventuras físicas, también Envigado puede ser novelable porque hay otras aventuras que están en otros planos que no son necesariamente el físico, sino también el plano espiritual o el plano psicológico. De hecho, miramos en Fernando González, el padre Elías y Martina la Velera, la tragicomedia, y uno observa que lo que él novela ahí no son precisamente aventuras muy físicas, son aventuras muy conmovedoras, muy estremecedoras, pero que son de otro ámbito. Habla de la muerte, de esa, como el padre Elías va muriendo y finalmente termina. Entonces, y así otros libros de Fernando González que no son precisamente de mucha aventura física, otros sí, como El viaje a pie, que comienza en Envigado, obviamente ahí sí hay una combinación de aventuras físicas y espirituales. Y lo raro con un municipio como Envigado, que solamente tiene actualmente, porque ustedes saben que los mapas cambian con el paso del tiempo, actualmente tiene como 80 kilómetros cuadrados, según entiendo, y entonces no es un municipio que uno diga es muy grande. Más grande puede ser en extensión apartado o lo que sea, pero por pequeño que sea un municipio, uno no se siente como estrecho, como asfixiado, como que no puede hablar. Hay tanto que decir en este momento. En Envigado hay unos 230.000 habitantes aproximadamente, sin contar todos los habitantes que han pasado en la historia. Entonces, de tantas personas que han pisado este suelo y han hecho sus cosas aquí, no va a haber cosas que contar de Envigado, porque novelar es tomar una biografía o una sucesión de hechos y una relación de hechos y llevarlos a la novela, a veces utilizando los recursos de la ficción. Cuando a mí me dijeron de este conversatorio, y que mismo preguntó, ¿Envigado es novelable? O lo dijo, o lo afirmó, me vino a la mente un artículo que leí de Germán Espinosa en un libro que editó la Universidad de AFIT en 2002, se llama Los oficios y los años, y es sobre artículos en el Universal y otros periódicos, y ahí hay uno que se llama Por la nueva novela. Comienza, es muy breve, comienza siendo como una crítica de lo que había pasado en novela en Colombia hasta 1959, el año en que escribió el artículo, y en la primera parte dice que la novela por lo general ha sido muy elemental y los escritores, no porque los temas no sean complejos, sino que los escritores no se han metido en complejizar los temas que están novelando. Se salva Carrasquilla y salva a muy poquitos autores, pero lo que me llama la atención es que en la segunda parte de ese pequeño artículo dice: alguien debería escribir sobre la toma de Cartagena de Indias por parte de Francis Drake, el corsario, en 1586. Entonces comienza diciendo: 23 naves llegaron a las 10 de la noche, y como en un enero de ese año, y en poco tiempo la ciudad fue tomada. Los negros salieron corriendo, los indios también, y las tropas también. Algunos se quedaron haciéndole frente a esos ingleses, y hasta Juan de Castellanos recibió una golpiza allá cerca del recinto de Santo Domingo. Y él dice: bueno, dicho las cosas así, se nos pierde esa historia como en lo historiográfico,
pero si uno le agregara ficción o unos personajes de ficción pero bien fuertes en lo psicológico, podría salvarse de esa historia o ser más atractiva, más contundente. Y si describimos mejor las estampas de esa invasión, entonces podríamos hacer, dice él, incluso una novela por ahí de unas 250 páginas mostrando el mar bravío, las naves, la defensa que los pocos que se atrevieron realizaron. Podríamos contar una cosa mejor. Bueno, parece que nadie la contó y él mismo escribió esa novela, que es La tejedora de coronas, años posteriores. Entonces él encontró Cartagena novelable. Uno encuentra Envigado novelable y piensa, bueno, tienen que ser temas tan grandiosos, tan espectaculares como ese de la toma de Cartagena por Francis Drake, o pueden ser temas más sencillos. Hace mucho tiempo, para el colombiano, por ahí a principios de este siglo, publiqué una crónica sobre Juana y sobre el cementerio de Envigado, y en ese tiempo el sepulturero, el papá de Juana, Víctor, había como recién dejado ese oficio en el que estuvo dedicado mucho tiempo, y todavía sentía él como mucha nostalgia de que fuera otro señor el que estuviera ya ocupado de enterrar a los muertos. Y bueno, hablé con ese señor Víctor y con Juana, me contó su historia, que efectivamente que era viuda de cinco maridos y así. Entonces, me pareció que tenía que ser de todas maneras una historia muy interesante, muy intensa, con mucha tensión, y más que ellos, pues porque eso de que se le mueran los 5 maridos pues, puede ser una cosa muy desafortunada, pero bueno, esa es su historia. Pero vivir uno en el cementerio, criarse allá, haber jugado con los hermanos cuando crecieron, con los amigos, tener el cementerio como el patio de la casa, porque la casa, la vivienda de ellos era ahí aledaña, y entonces eso tiene que, pienso yo, como ir formando una mentalidad especial en quien viva allá en el cementerio, y tener como esa relación con la muerte de una manera muy especial. Por eso en Juana la Enterradora yo creo que la muerte no está vista como una cosa trágica o como una cosa como muy difícil, sino que así como uno va viviendo la vida como desprevenido, uno no está pensando en nada extraordinario, sino que uno se va dejando ir en la vida como si fuera un río. Yo creo que también entonces una persona que está viviendo en medio de las sepulturas y de los muertos y tiene esa relación, tiene que vivir la muerte también como con esa misma tranquilidad o indiferencia que puede ser la que uno lleva con la vida. Por otra parte, entonces estaba situando cuál era la cronología de Juana. Entonces, uno sabe que si nació por allá en los años 40 del siglo pasado, entonces tiene que haber vivido ciertos acontecimientos importantes en la historia de nuestro municipio o en la vida cotidiana, porque cuando uno dice historia parece que tuviera que ser la que va en los libros, pero no, en la vida de nuestro municipio. Entonces ella tuvo que haber vivido lo de la sustracción de la calavera y el fémur de Fernando González en 1973, también tuvo que haber vivido lo del pacto suicida que conmovió a Envigado por allá como en los años 70, según entiendo, y bueno, otros acontecimientos, y ese fue como los datos complementarios, porque al decir Envigado novelable, recuerdo lo que decía Memo ahorita, es que no solamente es el hecho central en que uno basa la novela o lo centra, o lo pone en primer plano. Hay muchas cosas por detrás que, o algunos lo llaman el telón de fondo, entonces hay gastronomía. Miren, los últimos años, en los últimos 70 años, Envigado ha sido, o se ha vuelto muy popular o muy célebre, es por la rumba y la gastronomía. Hasta en las canciones mencionan que comer en Envigado o ir a rumbear a Envigado.
Entonces yo creo que ese es como un aspecto que tiene que estar detrás en alguna novela que se escriba hoy. Profesor Memo, ¿de qué manera nos puede entusiasmar a todos los aquí presentes que se acudieron porque son personas entusiastas, que quieren escribir, que escriben, pero que parece que en Envigado nos quedamos estancados, anquilosados, nos quedamos con Fernando González, nos quedamos con Débora Arango, nos quedamos con los sabios antiguos, Miguel Uribe Restrepo, nos quedamos con todo José Manuel Restrepo, a excepción pues, de John, que es como el escritor en este momento que está liderando en nuestro mundo cultural aquí en Envigado con relación a las palabras. Memo, ¿de qué manera nos puede motivar a todas estas personas que estamos aquí para que nos dediquemos a la literatura, a escribir, sea bien en la novela, el cuento, la crónica, en fin, la poesía, la música, todo esto, profesor? A ver, la literatura es la última versión de lo que pasa. O sea, si nosotros queremos saber qué pasó en Ucrania, hay que esperar por ahí 10 años a que aparezca una novela, porque de resto todos son mentiras, ¿cierto? El uno apoya al otro, el otro desacredita al otro. Lo bueno del Valle de Aburrá es que es una mentira continuada. Esto es una mentira, yo no sé dónde va a terminar, pues, pero cualquier investigación histórica que uno hace aquí, todo se empieza a caer. Por eso es tan importante empezar a escribir, a ver qué pasó, ¿cierto? Eso me lo decía a mí Ana Cristina Aristizábal, que hizo una historia más o menos de Medellín hasta el siglo XIX. Y ahí ya es más difícil porque las mentiras son más grandes, ¿cierto? Entonces, a ver, hombre, este es un territorio que ha tenido muchos cambios y eso es importante. O sea, se pasa de los carpinteros que no sabemos de dónde venían. Yo no creo pues que todos se criaron en Envigado. Debieron haber venido de Boyacá, debieron haber venido de la Pintada, ¿cierto? Porque esto simplemente era un sitio para pulir madera. Ahora, eso da todas las posibilidades, quienes van llegando. Yo tuve por ahí una amiga, muy amiga, Luz Emilia Jaramillo, y la familia era como dueña de una finca enorme donde hoy en día está otra parte. Entonces eso era de los Jaramillos. Era una familia, eran todos ganaderos de ¿cómo se llama? De Puerto Berrío. Ahí ya empieza a haber algo. Luego esto, como decía Reinaldo ahora, fue obrero. Esto fue tremendamente obrero. El obrero, que fue un intento que tuvo Colombia de modernizarse a través de las fábricas, hasta que el gobierno de Gaviria vendió la puta de humo. O sea, a muchos de los que están aquí no les ha tocado ver nacer una industria. Yo creo que a los de menos de 50 años no han visto nacer una industria en Colombia, porque aquí se vendió la cuota de humo con ¿cómo se llama? La disculpa de que Colombia estaba pagando la deuda en medio ambiente. Y eso lo que fue un tratado de no se fundan más industrias. Por eso nosotros perdimos un arranque industrial poderoso que lo hicieron, en el caso de Bello, la gente de Peldar, la gente de Rosellón, porque Rosellón era la base para hacer telas. Al fin y al cabo ahí hacían hilos. Y además me llamó mucho la atención averiguando sobre ese barrio que se llama Rosellón, que eran casas que se le otorgaban a mujeres, a obreras y no a obreros, ¿cierto? Porque las mujeres no llegaban en guayabadas pues el lunes a trabajar, eran muy cumplidas,
O sea que eso da para un tema precioso. Es un barrio obrero donde el destinatario es una mujer. Lo mismo pasa con los obreros de Peldar. Alguna vez, cuando yo era publicista, yo le trabajaba a Peldar y me daba cuenta que un obrero de fundición está frente a un horno 45 minutos y tiene que salir a tomarse una gaseosa, reposar y volver a entrar. ¿Cierto? O sea, eso es pues todo un proceso para cualquier novelista que se le mida eso, cómo se vive ahí. ¿Cierto? Cómo se vive el que hila. Ahora, aquí había toda una artesanía. Carrasquilla habla de todo menos de la morcilla. Se supone que la morcilla viene de estas tierras. Y la morcilla la trajeron los ingleses. Ojo, porque aún ni siquiera es un invento antioqueño. Eso es lo que llama el black pudding. Comerse la sangre con arroz. Porque aquí nadie se hubiera comido la sangre sola debido a que hay muchos conversos, ¿cierto? Pero mezclándola, bueno, los pescados se pueden mezclar, ¿cierto? De uno y otro. ¿Qué pasó con los carrieles? ¿Cómo fue la muerte del carriel? Porque ya no los hacen sino en Jericó. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquita, ya había un aviso grande, carrieles, no sé qué, en un muro, cuando no entraba por acá. Esta es algo muy interesante, y es el quiebre cuando se agotan las empresas, cuando la gente deja de ganar dinero, asume otra actividad, sea la que sea. Eso es propio de todos los países, ¿cierto? Tienen que asumir otra actividad. Pero resulta que esa actividad nueva de novelable tiene muy poquito, eso está tan contado y como siempre coincide, me tengo que devolver a la parte de atrás. Hace poquito me estaba leyendo un libro precioso de un rumano que se llama Barujan Bosganian, hablando de Rumania. Y más de la mitad del libro se la gasta antes de que Rumania se caiga, porque es importante. Él arranca la novela con una gente haciendo café, cómo se hacía el café, a qué olía el café, porque la gente... Yo creo que eso es lo que toca rescatar primero, porque todos estamos en la trampa de que pareciera que la historia hubiera arrancado en 1970. No, hay un montón de historias hacia atrás que dará razón de uno. Y son esas historias las que más hay que rescatar y saberle escribir bien. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, con la matanza de judíos que hubo en Europa, Dios desapareció. O sea, prácticamente, si este es el Dios que tenemos y nos hace esto, Dios tan peligroso, pues olvidémonos de ese Dios. Y la gente se cayó. ¿Qué salvó al judaísmo? Los novelistas. Los novelistas. Volviendo a contarle, ojo, que usted vivía no sé cómo, tenía esto, en Polonia era así, en Francia era así, en América, y lo salva la novela de historias anteriores al quiebre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y que de hecho hay todo un boom en el mundo, gente rescatando historia, porque no sabemos quiénes somos. Es que se llega a dar un fenómeno de que la gente no quiere ser de aquí siquiera. Pero no hay un programa de yo quiero ser no de quién. Uno que canta.
Sí, o sea, ¿dónde están las raíces? ¿Dónde está, hasta donde se pueda? Ahora, ahí es donde viene lo que cuenta la gente mayor, lo que miente la gente mayor, porque también hay gente mayor que no van a decir la verdad, a menos de que uno coja a gente que no sepa leer. Eso fue lo que decía Carrasquilla en el prólogo de la Marquesa de Yolombó, que él no se había fijado en documentos, ni había ido a hablar con gente principal, sino que se encontró con unas señoras que no sabían leer. Y como no sabían leer, no decían mentiras. Eso es una maravilla, ¿cierto? Esa es la tesis de Carrasquilla. Entonces, claro, hay un montón de historias familiares, un montón de leyendas familiares, que yo creo que es lo que hay que volver a rescatar, porque el problema de la identidad en este momento es tremenda, tremenda. Y nos están enseñando a señalar grupos. Ya, miren la rusofobia que hay ahora. Los rusos volvieron los malos, yo creo que hay gente buena también, ¿cierto? Y mucho. Entonces, cuando uno rescata un pasado obrero, que ahora Spitaletto está trabajando unas novelas obreras, ese es un mundo completamente maravilloso. Ahora que veníamos todos los procesos que existen en las fábricas para hacer algo, ¿cierto? Es la demostración de la inteligencia. Ahora, era un mundo católico, rescates de catolicismo. En Antioquia el catolicismo lo inventaron las mujeres, ojo, esto es un invento de las mujeres. Y en eso también se va a fundamentar Carrasquilla en un libro que se llama El Padre Casafús, ¿cierto? La religión de Antioquia es una cosa de señores, porque aquí Antioquia dependía de Popayán, esto era el Cauca, y solamente logró venir un obispo, y cuando vino casi se mata, entonces no volvieron los obispos por estas tierras, y se creó un catolicismo muy particular, que es muy interesante, porque es que de eso se nutre la literatura, ¿cierto? La literatura, yo creo que si uno es capaz de narrar formas de trabajo, formas de creer, formas de construir, ya logró un gran espacio, ¿cierto? Ya logró un gran espacio. Porque si yo me quedo en los marihuaneros, en los borrachos, en las putas, pues sí, son un buen espacio, pero allá no hay donde esculcar. Muy difícil. Pero, viene usted de una familia de zapateros, ¿sabe qué pasaba ahí? Cuando uno coge, por ejemplo, las teorías de Comenio, que es un zapato, y él dice un zapato es cuero de cabra, las cabras se crían así. Al zapato hay que traerle clavos, los clavos vienen de las minas de carbón, el carbón se logra así, y empieza a explicar todo el mundo que hay alrededor de un zapato. Ahí es donde ha estado la gran literatura. Y yo creo que un pueblo como Envigado, que de alguna forma es muy estándar, ¿cierto? O sea, porque aquí no sé de dónde llegaron los envigadeños, pues, pero se quedaron, ¿cierto? Se quedaron. Y ahí tiene que haber cualquier forma de interpretación de la vida. Y yo creo que eso es lo que más novelable lo hace. Hombre, que yo diciendo, mi papá, mi abuelo, trabajaban en Peldar. ¿Usted sabe lo que es ese mundo ahí? ¿Cierto? Hombre, la tía mía hacía morcillas. ¿Usted sabe lo que es ese mundo? O sea, la sola búsqueda de tripas y cosas por el estilo. Y los nombres. Por ahí había una morcilla que se llamaba el obispo, ¿no era? Era muy gorda. Que los obispos eran gordos, ¿cierto?
Claro. O sea, eso. Entonces todo esto, ¿cierto?, se vuelve novelable. Pero para escribir una novela, yo no tengo posición moral. Las cosas son como son, ¿cierto? No hay que castigar al malo que se va para el infierno, ni al bueno que se vaya para el cielo, porque por lo común es al revés, ¿cierto? Y voy a buscar mis raíces, lo que hace posible que yo sea de aquí, no de otro lugar del mundo. Eso es lo importante, para que nos enteremos. Decía precisamente Fernando González, en Mi compadre lo dice, que un sitio donde siempre hay uno que es mejor es de mediocres. En Colombia hay un solo escritor, García Márquez, un solo jugador, James Rodríguez, un solo botero, un solo pintor, botero. Eso se da donde la gente es muy mediocre. Donde no, se da mucha gente que son mejores, ¿cierto? A mí una vez me regañaron en ese sentido en Alemania. Llegué yo a una librería, por favor, quiero un libro, el mejor escritor alemán. Y yo, ¿mejor en qué? Dígame, ¿en qué? Hay un montón de mejores. El uno, un buen novelista de barrio, otro de cría de perros, otro gran conocedor de la industria. Dígame, ¿en qué? Y yo creo que hay que apuntarle a eso. Y por eso van apareciendo, aquí está John, pues, que creo que está haciendo una tarea muy linda, de decir, hombre, al menos yo empecé. Yo alguna vez escribí una novela sobre la colonización antioqueña, porque aquí nadie la había hecho, nadie había contado el viaje. Cómo se hace el viaje, cómo arrancaron de un pueblo y fueron a fundar otro. Yo no sé si esa novela es buena o no es buena, lo único que sé es que fui capaz de empezar. A ver si la siguen, porque es que la cuestión es seguir. Una de las cosas que me llamaba la atención era, ¿ha visto la cantidad de novelas, películas que hay sobre la conquista del oeste en los Estados Unidos? Pero eso es cualquier cantidad. Y nosotros nada. Entonces yo creo que la historia, si no la tenemos, no la tenemos que novelar. Porque una historia inventada también sirve. En ese sentido me pego de Humberto Eco. Toda la historia de Occidente es una falsificación. Esa es la tesis de Humberto Eco y arranca a demostrarlo a partir de Baudolino. Y lo termina demostrando en el cementerio de Praga. Esto no es sino tachones, borrones, acotaciones que no son. Y para eso servían las guerras, para quemar documentos. ¿Qué tal un pequeño receso para una sorpresa? Primeramente, para darle un gusto a ustedes dos, que son amantes de lo que les voy a dar a que disfrutemos todos, y para todos los que estamos aquí presentes, al maestro Marco Quirós y su grupo. Marco Quirós Trío, conformado por Edgar Pérez al contrabajo y el maestro Diego Rojas al teclado.